Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jessica Maradei, soy profesora asociada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Bucaramanga, Santander, Colombia, y soy estudiante de doctorado en ingeniería de la misma universidad. En este día, hoy nos acompaña dos conferencistas importantes que nos van a hablar sobre la integración de datos, el camino para mejorar la economía de combustible de la empresa Métrica Móvil y de la empresa Geotab. Entonces, inicio presentando a los conferencistas, damos inicio a la conferencia y posteriormente, más o menos digamos, 40 minutos, 30 minutos para que nos cuenten sobre este tema tan importante para la red y sus proyectos y todos los miembros que hoy nos acompañan en este seminario. Y posteriormente abrimos ronda de preguntas e inquietudes de nuestros participantes. Entonces inicio con Antonio Carrillo. Antonio es gerente de PITS, Performance Innovators in Technical Service, de la empresa Métrica Móvil, con más de 16 años de experiencia liderando proyectos de control y automatización que buscan integrar sistemas a lo largo y ancho del país, en este caso México. Antonio se unió hace casi 6 años a la empresa Métrica Móvil para apoyar a los clientes a obtener pues mayores beneficios de la telemática, desarrollando proyectos que integren procesos de operación diaria a la información que generan los vehículos, cumpliendo con ello el objetivo de Métrica Móvil de apoyar a las empresas en la transformación digital. Y por su parte, Juan Cardona, que es el vicepresidente asociado de ventas Latinoamérica de la empresa Geotab. Bueno, él es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia internacional en la industria móvil de telecomunicaciones, dentro de los segmentos corporativo y masivo. Colaboró anteriormente con empresas como BlackBerry y Nokia, y pues en su carrera abarca la mayoría de los países de América Latina, estableciendo, desarrollando y estructurando las unidades de negocio requeridas para las empresas. Juan cuenta con una amplia experiencia en ventas y marketing, en lanzamientos de producto y cotización de creación, desarrollo e implementación de la cadena de suministro, líder de equipo experimentado con habilidades de comunicación y presentación, y es un capacitado como portavoz de medios, en este caso social media, como es televisión, radio, medios impresos. Bienvenidos Antonio y Juan. Es un placer para nosotros tenerlos acá como conferencistas el día de hoy en el seminario de la red de relieve. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por la Muy bien. invitación. Igualmente, Jessica, Oscar y a todo el auditorio, muchas gracias por la invitación a participar aquí en su seminario. Arrancamos entonces. Como bien lo comentaba Jessica, el tema que queremos platicarles es la integración de datos, ¿sí? En general nosotros nos dedicamos a eso. Integración de datos, como bien lo comentaba ahí Jessica en la descripción, eso es valioso y es muy importante para las compañías. Hoy en día no solo es tener los datos, ¿no? Estábamos muy acostumbrados anteriormente a que por un lado teníamos datos de una cosa, por otro lado datos de otra cosa, tengo por acá unos datos de combustible, tengo por allá quien se encarga de los kilómetros y el uso de los camiones. Eso, pues digamos, fue el inicio, pero hoy en día lo importante es cómo podemos hacer esa integración. Ahorita más adelante lo vamos a ver y se va a comprender mucho el por qué la relación. Y bueno, en este caso vamos a particularizar esa integración de datos para el camino a mejorar la economía del combustible, que es el tema que nos atañe, ¿no? Y el tema del día de hoy. Entonces, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué será esto del combustible algo tan relevante, ¿no? Y que haya que ponerle especial atención. Bueno, vamos a ver esa foto enorme, esa foto grande, ese zoom out, que la Secretaría de Energía de México informa que en 2020 vendieron más de 217,400 barriles de diésel por día, ¿sí? Eso equivale a aproximadamente 5,530 millones de dólares, ¿no? De combustible quemado. Eso estamos hablando de datos de un solo día en México. Entonces, imagínense ese nivel de impacto que tiene a nivel operativo en México, a nivel económico, es muy grande. De hecho, la mayoría de nuestros clientes, cuando nos acercamos con ellos, uno de los principales gastos de operación precisamente de quienes administran las flotas de vehículos es el combustible. Entonces, siempre que llegamos con ellos es el primer reto que hay que vencer, ¿no? Cómo poder lograr una economía. Y bueno, pues estos son los números precisamente que nos hacen ver el piso en el que estamos y por qué es de vital importancia. Ahora, no es lo único importante, ¿verdad? Ya vimos
el por qué en cuestión económica y cuestión monetaria, pero hay un gran impacto en el uso de combustible en el medio ambiente, ¿sí? La huella de carbono. Entonces, la cantidad de emisiones que se emiten precisamente por el combustible, hay un factor por ahí, por ejemplo, que nos da el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aquí en México, nos dice que por cada litro de combustible quemado se emiten entre 2.5 y 2.6 kilos carbono, ¿no? Entonces, si hacemos esa relación con ese estimado de emisiones, con relación al número que vimos hace rato de los litros que se consumen en el día, pues estamos hablando de un impacto pues bastante severo, ¿sí? Y ese impacto, ¿qué nos trae como consecuencia? Pues el cambio climático, que está también muy de moda hoy en día en los medios y que es algo que las compañías ya se preocupan. Los gobiernos ya empiezan a ver también cómo hacer estrategias para que las compañías apoyen en estas estrategias. Sí, ya se están haciendo muchas estrategias de colaboración precisamente pues para disminuir esto y para cuidarlo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de tener este cambio climático y esta afectación al medio ambiente? Pues bueno, son muchos, ¿no? Aquí estoy poniendo solamente algunos, pero dentro de uno de ellos es el derretimiento el derretimiento de los cascos polares, que luego trae una afectación secundaria de el aumento del nivel del mar, cambios en el hábitat de los animales, y bueno, trae unas repercusiones enormes a nivel planeta, que la verdad pues es interesante y es muy importante cuidarlo. Digo, estamos muy a tiempo y las compañías se están enfocando en todo esto, pero entonces ya vemos el impacto que no es pequeño, ¿no? No es solamente el combustible porque sea un gasto, sino trae implicaciones muchísimo más allá y que creo que a todos nos interesa, ¿no? No nada más si somos dueños de una flota, si somos administradores de cierta cantidad de vehículos, si este es un impacto social. Entonces, esa es la repercusión. Y bueno, como para empezar a poner claro las cuestiones que es la economía de combustible, ¿no? Hablábamos ahorita de cómo es el camino para mejorar la economía. Bueno, ¿qué es esa economía? No es otra cosa más que los kilómetros que yo recorro con un cierto consumo de combustible, ¿sí? Parece muy sencillo, es muy sencillo, de hecho no hay ningún problema. Esta economía o este rendimiento de combustible es un dato que los fabricantes nos especifican, ¿sí? Yo, por ejemplo, mi vehículo utilitario, mi vehículo particular tiene especificado 17 kilómetros por litro. Un vehículo pesado obviamente tiene menos, o sea, recorre 2 kilómetros por litro, 2.5, abajito de 2, 1.8 kilómetros por litro, y esa es la especificación del OEM, del fabricante. Sin embargo, es una especificación bajo condiciones de uso estándar, bajo una prueba controlada que ellos hacen y de ahí determinan cómo es que van a dar ese dato. Pero vaya, no lo garantizan, ¿sí? Tú como administrador de flota quisieras estar en ese margen que el cliente, que el proveedor, perdón, del camión te especifica, pero es muy variable. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos factores que influyen en eso. Por eso, si tú estás teniendo un rendimiento bajo en tu camión, no puedes ir a decirle a quien te lo vendió, oye, no, tu camión no me está cumpliendo. Lo primero que te va a decir es, espérame, ¿y cómo lo estás usando? Sí, aquí hay unas imágenes de respaldo donde precisamente se ve ahí alguien presionando el acelerador, alguien encendiendo el clima y obviamente el tráfico, y empieza a haber una serie de factores que ya son operativos, ya no son parte de la especificación del camión. Entonces, nosotros nos vamos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, nos vamos a preocupar por seleccionar un vehículo adecuado para la operación, pero también me tengo que preocupar por darle un buen uso, porque si yo no cuido ese buen uso, no cuido esos buenos hábitos, pues voy a tener una repercusión precisamente en el uso del combustible, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Juan, ¿aquí algo que quieras comentar al respecto para ir abriendo camino? No, básicamente, Antonio, creo que cubriste todo muy bien. Lo que puedo aportar es que este trabajo que comenta Antonio es uno de los pilares que llevamos en Geotab, ¿no? Es cómo podemos disminuir esa huella de carbono en todas las flotas en América Latina.
Entendemos que la migración hacia vehículos eléctricos en Latinoamérica es un poco más lento que en países de primer mundo, pero con la ayuda de la tecnología y con métrica nos hemos puesto en la meta de colaborar en ese sentido. El uso eficiente por ahora de las flotas de motores a combustión, y ya Antonio ampliará un poco más acerca de la migración hacia vehículos eléctricos, y ahí podemos ampliar también con más detalles al respecto. Claro, de acuerdo. Precisamente el siguiente tema es los retos de construir una flota sustentable, ¿no? Digo, hay muchos retos de mantener la operación de una flota, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar ahorita, por ejemplo, a eso, al futuro, ¿no? ¿Qué hay de aquí en adelante? Obviamente hay mucho en la operación y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir desmenuzando, digamos, ciertas cosas, pero bueno, quiero empezar a abrir, digamos, el panorama hacia el futuro con esto de cuáles son los retos, ¿no? Hay varias cuestiones, preocupaciones importantes, pero aquí hay unas claves relevantes que tenemos que comentar. Definitivamente lo primero que piensa un encargado de flota, el dueño de una compañía, cualquiera que tenga que hacer una inversión de este tipo, lo primero que piensa es, híjole, mi inversión inicial es muy fuerte, es muy alta. Sí, la diferencia en costo de un vehículo eléctrico a un vehículo de combustión interna todavía sigue siendo importante. ¿Sí? Eso no lo podemos negar. Sin embargo, cada vez la brecha se va reduciendo. Entonces, como bien comenta Juan, sobre todo aquí en Latinoamérica, vamos pasitos atrás, ¿no? de Europa, vamos pasitos atrás de Estados Unidos, de Canadá, de diferentes países y continentes. Pero bueno, no quiere decir que estemos también tan atrás o en cero. O sea, hay mucho avance. Y aquí lo importante es entender que sí, por ejemplo, la gente empieza a poner como en perspectiva y dice, híjole, ¿cuánto me va a costar cambiar toda mi flota para vehículos eléctricos? Y empiezan a ver pues muchos ceros, ¿no? Ahí en el cálculo. Y definitivamente una de las cosas que se mencionan aquí a la derecha precisamente es establecerte metas realistas. Definitivamente no vas a poder cambiar toda tu flota de 0 a 100 en un golpe, ¿no? Entonces, pero sí, muchas de estas flotas que están pensando y volteando a ver el cambio, definitivamente, por ejemplo, tienen sistemas de actualización de flota donde vehículos muy viejos que ya les están dando rendimientos muy bajos, los van haciendo a un lado, los van dando de baja de la flota y van integrando vehículos nuevos. Y tienen un programa que año con año, cada 2 años, cada 3 años, cada X tiempo, ya dependerá de la compañía, tienen esos programas. Entonces, ¿por qué no pensar que a lo mejor parte de tu flota que vas a actualizar en este año la conviertas a eléctrica, por ejemplo, ¿no? Esa es una de estas cuestiones que hay que ir poniendo en perspectiva, porque si definitivamente la inversión inicial es más alta, el costo operativo que conlleva el tener una flota, no nomás es la inversión del vehículo, es cómo están los mantenimientos. Es un hecho que un vehículo eléctrico tiene muchísimo menos costo de mantenimiento que un vehículo de combustión. ¿Sí? El combustible como tal, hay una diferencia grande todavía a favor de lo eléctrico, precisamente que si tú acumulas todo lo que gastas de combustible fósil a lo que gastarías con combustible eléctrico, hay una disminución. Y entonces quiere decir que si tú proyectas esa inversión más estos costos operativos a 2, a 3 años, a un plazo más largo, definitivamente el gasto final es menor con vehículos eléctricos que con vehículos de combustión. ¿Sí? Entonces, ahí hay que poner esa vista hacia adelante, levantar la mirada y ver esa perspectiva en el futuro, porque si nos quedamos con la pura inversión inicial, definitivamente nos vamos a desilusionar, ¿no? Pero bueno, ahí les platico estas situaciones que conllevan. Y bueno, todavía hay muchos retos. Precisamente lo que queremos platicar aquí es eso, o sea, los gastos de una flota sustentable, definitivamente todavía hay retos que cambiar o que mejorar, como los combustibles alternativos. Definitivamente se está caminando en ello, hay muchos avances, hay mucho progreso, tiene que ver con algo de inversión. La infraestructura de carga, digo, sí es muy importante. Los países también están tratando de apoyar en estas iniciativas, los gobiernos, pero definitivamente, por ejemplo, tú como dueño de flota tienes que pensar en esto. ¿Por qué?
porque en algún punto vas a tener que destinar a lo mejor un lugar en tu espacio donde poner todos los vehículos estacionados a cargar, ¿no? Tienes que hacer la inversión de ese centro de carga y de cómo vas a distribuir, cómo vas a empezar a poner unos y luego otros para que el espacio te ayude a cargar toda tu flota. Hay una serie de retos, definitivamente. O sea, no, el camino no es fácil, pero sin embargo, los beneficios sí son bastante buenos. Ahí hay un ejemplo de algunos vehículos, categorías de cómo se categoriza pues los vehículos eléctricos y son las alternativas que existen. Una de esas estrategias es precisamente seleccionar adecuadamente el vehículo que necesito. Eso lo haces inclusive con los vehículos de combustión. O sea, tú tienes que seleccionar cuál vehículo es adecuado en base a tu operación, cuánta distancia recorres, cuánta carga vas a estar moviendo. Hay diferentes factores que se analizan y justo por eso hay diferentes modelos, ¿verdad? El número uno, el HEV, por ejemplo, son vehículos eléctricos que funcionan todavía con combustión, con un vehículo a combustión, pero tienen un cierto apoyo en una parte eléctrica, ¿no? Entonces ahí haces una mezcla. Muy parecido a los PHV, al número 3, que son vehículos que ya se conectan y entonces tienen baterías que te dan una capacidad y una autonomía mayor, tienen un beneficio adicional a los número 1, están el número 2, que son los de completamente eléctricos, y bueno, otros que funcionan con celdas, que funcionan en base a reacción química, y sus emisiones son cero porque básicamente las emisiones de esos vehículos es agua. Entonces, definitivamente el impacto ambiental ahí cambia mucho. Y bueno, ahí están esos retos, ¿no? Que no los queremos hacer menos, sí existen, pero bueno, todo eso son los mismos retos que también tenemos a lo mejor con los otros vehículos, con los vehículos de combustión, ¿no? Hay unos costos muy elevados de mantenimiento, obviamente los hábitos de conducción afectan más, o sea, afectan mucho la parte de estos vehículos y obviamente pues el uso, ¿no? Entonces, como desafíos para el liderazgo, estas son cuestiones a considerar y que precisamente entonces quien trate o intente liderar un cambio en una organización debe tener todo esto en cuenta. Por eso debe establecerse metas realistas. Para poder señalar el progreso, tiene que tener precisamente muy bien medido esos beneficios y esas características adicionales, ¿no? Tener eso en mente y en visión, porque si no va a ser muy difícil que te autoricen un cambio si tú no proyectas eso, ¿no? Si solamente lo acotas al corto plazo va a ser muy difícil. Y obviamente, pues políticas y cambios que tiene que haber en la estructura para el beneficio del uso de estos tipos de combustibles. Obviamente los cambios de hábitos de conducción pues cambian, mejoran. Hay diferentes cuestiones que a nivel mundial los países de verdad están teniendo mucho foco en esto. Y estos son datos reales. Hay varios países que están comprometiéndose para prohibir la venta de vehículos de combustión interna. Noruega, por ejemplo, es uno de los más agresivos. Tiene ese compromiso para el 2025. Digo, estamos en 2021 y ya muy avanzado. Ya vamos a más de la mitad de 2021. Entonces, en realidad les quedan pues, muy poquitos años. Esperemos que sí lo cumplan. Están muy comprometidos ellos con eso. India 2030, Francia y Reino Unido 2040. Entonces, si se fijan, de verdad, estos países no están tomando esas medidas y esos compromisos solo porque es una moda o porque... No. Tienen datos comprobados de todos los beneficios que trae, tanto para el administrador como para el medio ambiente, el hacer estos cambios. Entonces, definitivamente hay que considerarlo. Y bueno, el siguiente tema es cómo entender precisamente la información, ¿sí? Ya lo comentábamos ahorita anteriormente, para poder apoyar el cambio y poder impulsarlo y poder aparte demostrar que está teniendo éxito, necesitamos medir, ¿sí? Una de esas partes, lo que les comentaba ahorita al inicio es, los datos hay que integrarlos, ¿sí? Eso es un tema importante y este video quiero que lo vean porque habla justamente de eso, ¿sí? Es ese entendimiento global y general de cómo los datos funcionan pero integrados. Vamos a ver este video.
Métrica Móvil es la empresa que llegó a revolucionar la operación de todas las flotas, gracias a la integración de la información entre cada uno de los departamentos involucrados. Y con Métrica Móvil podemos ver en tiempo real un reporte de entrega a nivel nacional. Por supuesto, y no solo a nivel nacional, sino también internacional. Además, con la integración de información a su sistema TMS, también podemos conocer los hábitos de manejo de cada conductor para mejorar el mantenimiento y prevenir accidentes. Pero a ver, ¿y pudiéramos hacer un historial de conducción de cada operador? Es correcto. Y además de eso, puedes dar capacitaciones, conseguir evaluaciones y generar porcentajes de eficiencia, obteniendo así información personalizada para incentivar a cada conductor. ¿Me puedes explicar cómo podemos prevenir accidentes con Métrica Móvil? Claro, te explico. Con la implementación de cámaras inteligentes y GoTalk, te podemos alertar si existen señales de distracción o cansancio en cada uno de tus operadores. ¿Y a poco es posible monitorear las alertas de motor de cada una de las unidades de nuestra flota? Sí, e incluso todas las alertas las recibes en tiempo real, lo que te permite tener todo listo antes de que llegue el camión al taller. Y adivina qué, también se conecta al sistema de mantenimiento. ¿Y se conecta fácilmente a nuestro ERP? Así es. Somos una plataforma abierta, lo que nos permite conectarnos a cualquier sistema de manera fácil y práctica. Por supuesto, con los más altos estándares de cybersecurity. Pregunta importante. ¿Y en cuánto tiempo podremos ver el retorno de inversión? Desde el primer mes tendrás información suficiente para tomar acciones en la reducción de ralenti, consumo de llantas, prevención de accidentes, ahorro de combustible y las variables que ustedes quieran medir. Y en resumen general, ¿qué significa todo esto? Que con la integración de información, la empresa mejorará su desempeño para crecer en seguridad y productividad. Y lo mejor es que Métrica Móvil seguirá innovando en desarrollo tecnológico y automatización de procesos para cumplir con las necesidades de tu flota. No se diga más. Es lo que necesitamos saber. Para mejorar la operación de tu flota, todo lo que tienes que saber y más, Métrica Móvil te lo da. Justo es eso. O sea, en una administración de una flota, en una compañía, como les comentaba anteriormente, había departamentos aislados, y cada quien tenía su información, cada quien juntaba los datos que necesitaba para su operación. Hoy en día esto que vimos es muy importante. El poder integrarlo, porque lo que le sirve al de mantenimiento o lo que le sirve al que revisa la operación, si el vehículo está en condiciones de poder hacer el siguiente viaje, si lo integramos con el de mantenimiento, entonces vamos a entender que ya no va a alcanzar a terminar el viaje cuando va a necesitar un mantenimiento, y entonces podemos hacer un cambio, podemos evitar un daño mayor, y todo esto es tener todo el esquema, digamos, engranado, precisamente para evitar conflictos posteriores y gastos superiores, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a ver. Todo esto, finalmente, por ejemplo, el tener un vehículo en malas condiciones o que ya le haga falta un mantenimiento, repercute definitivamente en un gasto adicional de combustible, ¿no? Eso lo vemos inclusive nosotros que no somos, aunque no seamos administradores de flota, en un vehículo particular. O sea, mi vehículo ya le hace falta el mantenimiento, yo lo noto en el rendimiento. Hay factores ahí que van directamente relacionados. Entonces, ¿cómo empezar o cómo entender la información para poder llegar a esas conclusiones? Definitivamente hay información que obtenemos del vehículo, ¿no? Y para eso tenemos un equipo de telemática que instalamos, que necesitamos que nos dé información precisa de cuánto se mueve, cómo se mueve, a qué hora se mueve, y hacia dónde va, y bueno, todo lo que tenga que ver con movilidad y todo lo que tenga que ver con la conducción. Ahorita veíamos, y lo vamos a ver más adelante, este dispositivo, por ejemplo, dentro de lo que hay en el mercado, el dispositivo Geotab tiene un acelerómetro, así que entonces nos permite precisamente medir de manera muy precisa cómo está conduciendo el operador. Y todo eso va relacionado. Hay diferentes cosas, obviamente está conectado al puerto de diagnóstico del vehículo, y entonces obtenemos información de códigos de falla, de mediciones,
y eso va relacionado con la gente de mantenimiento, pero obviamente va relacionado con la capacidad y la posibilidad de poder medir el rendimiento el consumo de combustible que el propio vehículo dice. En su computadora, obviamente, muchos de los vehículos, sobre todo en los pesados, en la computadora tiene el dato de cuánto combustible está consumiendo y tiene la posibilidad de entregarlo. Hay protocolos, J1939 y bueno, diferentes protocolos con los que el dispositivo de telemática se comunica, son estándar, y entonces tenemos esa posibilidad. Ya lo comentaba Juan y lo platicamos ahorita, que obviamente dependiendo de las marcas, modelos, inclusive el país donde estemos hablando, hay o no hay información en el vehículo, ¿verdad? Nosotros nos hemos topado aquí en México, ha ido progresando y hoy en día la verdad es que hay muchísimos vehículos que lo dan, pero en un principio, hace 5 o 6 años, nos topamos con que muy poquitos modelos, por ejemplo, nos daban la información de manera directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablando directamente con los fabricantes y en ese aspecto fueron muy contundentes. Por ejemplo, dicen, es que ese mismo vehículo en Estados Unidos sí da, ¿por qué aquí en México no? Pues la particularidad es que en México el mercado se pelea mucho por el costo. Entonces, los fabricantes, ¿qué hacen? Pues le bajan o le quitan un sensor. Obviamente no pueden cambiar el chasis, no pueden cambiar el motor, no pueden cambiar las características, aunque sí hay modelos que particularmente lo hagan, pero es muy costoso hacer modelos para cada lugar. Entonces, hacen el mismo modelo, pero obviamente le ponen menos electrónica, le ponen menos sensores, eso hace que se abarate el costo y entonces puede competir en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que eso hace? Pues que entonces el vehículo aquí en México o en Latinoamérica, pues no da combustible, ¿no? Esa es una realidad que, como les comento, poco a poco ha ido cambiando, ha ido mejorando. Los clientes precisamente son ahora los que están viendo la importancia de tener la información y de tenerla integrada y le están exigiendo a los fabricantes que ya lo den y obviamente sabiendo que el costo que implica ahora sí ya tiene una repercusión y que a ellos les va a permitir tomar una acción y por lo tanto entonces ahora sí están dispuestos a pagar ese gap, digamos que antes se tenía en el costo, ya le empiezan a ver pues ese beneficio, ¿no? Si se imaginan todo el cambio y toda la repercusión que han de haber visto en sus flotas en ese tiempo, en los vehículos que sí lo daban, que ya entonces están dispuestos a pagar un poquito más para poder tener esa misma información en el resto de su flota. Entonces, nomás para que vayan teniendo, digamos, esa figura, ¿no? Ese picture que veíamos allá del impacto que tiene. Ahora, el hardware, hay una expansión en hardware que definitivamente es para muchos temas, pero particularmente, por ejemplo, para el tema de combustible y que lo vemos mucho aquí en Latinoamérica es justo eso. Seguramente no tengo vehículos que no me dan combustible desde el SM, pero entonces tengo diferentes opciones. Yo puedo tener aquí una varilla, que es algo de lo más común ahorita aquí en México, y entonces puedo hacer esa integración de hardware adicional que me va a permitir tener una lectura que no tengo, ¿sí? Y luego entonces tengo la integración de diferentes sistemas. Por ejemplo, si no tengo la posibilidad de poner esa varilla, hay compañías aquí en México y las hay en Latinoamérica que se dedican al monedero electrónico, que entonces te dicen cuando tú vas y cargas en una estación de combustible, cuánto combustible te vendieron, no te le dice cuánto gastó el vehículo, obviamente, pero sí te dice cuánto te vendieron. Y entonces nosotros, por ejemplo, hacemos integración con esas compañías y entonces midiendo los kilómetros que recorre el vehículo, que lo estamos obteniendo del GPS que trae el dispositivo, con esta información que tienen estas compañías, podemos hacer ahí cruces de información y entonces poder hacer esa integración de datos y entregarlos y ponerlos en el sistema de ellos, generar reportes y bueno, todo lo que tenga que ver. Y esa es la gran importancia de estos 3 pilares, ¿no? Con todo esto, los vehículos se convierten en sensores sobre ruedas. Definitivamente en el vehículo, con un sistema de estos, tenemos la posibilidad de medir o de estar visualizando la seguridad del conductor, el cómo conduce, el clima, las condiciones del tráfico, porque vemos de pronto esos brincos en el acelerómetro que me indican que hay muchos baches. Entonces podemos hacer zonas de calor, donde hay más, donde hay menos, y poder cambiar nuestras rutas, tomar eso en consideración. Y obviamente el tráfico. El tener todos estos sensores y todas estas mediciones precisamente nos ayudan a una mejor administración del combustible y que ya está también la cuestión de administrar los vehículos eléctricos. ¿Qué factores influyen en la economía?
está dividido en las cosas que no podemos controlar y las que sí. Las que no, está la geografía, está que si hay zonas urbanas o rurales, el clima, ¿sí? Aquí hay unas cuestiones que no me voy a meter ahorita a platicarlas, pero que está, por ejemplo, sí trabaja o colabora mucho con el gobierno, precisamente para cambiar un poquito esto de la urbanización y mejorar. Pero bueno, digamos que en lo general está fuera de nuestro control. ¿Qué cosas sí están en nuestro control? Precisamente la selección del vehículo, lo comentábamos arriba. Si yo selecciono un vehículo muy pesado para una carga muy ligera, ese vehículo ya de por sí, por especificación, me da un rendimiento muy bajo y no lo estoy utilizando al 100%. Entonces, ahí voy a tener unos bajos rendimientos de combustible que no están sustentados. Entonces, la selección del vehículo es importante, depende de mí. Los hábitos de manejo, ahorita vamos a verlo más adelante, tienen un impacto directo en el ahorro de combustible. Y bueno, cosas que con un sistema me van a permitir ir viendo y conociendo, porque no hay una información que esté pública y que esté conocida así abiertamente, es las horas del día, por ejemplo, en las que me conviene más conducir o que mis vehículos vayan, los días de la semana. Hay unas estadísticas importantes por ahí que hemos conseguido con clientes que cruzan la frontera, por ejemplo, donde perdían mucho tiempo en el cruce por pasar en ciertos días donde precisamente hay mucho tráfico. Y mediante los datos entonces empiezan a analizar y cambian. Y ahora cruzan en otros días. Son cosas muy relevantes y como se ve aquí, considerando o tomando en cuenta todas estas cuestiones, se pueden lograr hasta 40% de economía de combustible. Nosotros lo menos con nuestros clientes que hemos logrado son 20, 25, 30, ¿sí? de ahorros. Entonces, de manera directa, cuidando estas cuestiones. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Definitivamente necesitamos un sistema. El apoyarse en un equipo de telemática que nos proporcione datos. Sin datos no vamos a poder mejorar, ya lo conocemos, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces necesitamos tener un sistema que me permita ver la información. Y luego vamos a estar utilizando ciertos informes, esos indicadores que me van a permitir, digo, aquí se menciona lo de las emisiones, lo del ralentí, digo, para los que no tengan a lo mejor muy bien claro qué es el ralentí, es cuando el vehículo está encendido pero no avanza, ¿sí? Entonces está consumiendo combustible sin producir absolutamente nada. Ese es el ralentí. Entonces tiene un alto consumo de combustible y genera muchas emisiones y aparte no estamos produciendo. Entonces es malísimo. Obviamente los hábitos de conducción y diferentes cosas. Hay varios pilares. Sí, tenemos 6 pilares: la productividad, la optimización, safety, sustentabilidad, cumplimiento y expansión. Todos estos precisamente tienen un enfoque precisamente para que alguien de la operación que se enfoca solamente en productividad pueda reducir. Alguien que se enfoca en optimización también pueda tener beneficios. Y así nos enfocamos en esos pilares. Si lo vemos de manera directa, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, la parte de conducción tiene mucho que ver y de manera directa con el ahorro. La parte de los horarios, que tiene que ver con que si lo estoy utilizando mucho o poco, o fuera, o dentro o fuera de nuestros parámetros. Entonces, todo eso me va a pegar en el combustible. Lo que decíamos ahorita, la capacidad de expansión. Y bueno, si se fijan, todo, al final de cuentas, puede estar relacionado con el uso de combustible. Precisamente, entonces, es eso. ¿Cómo vamos a poder mejorar? Pues con la obtención de reportes, ¿sí? Con la obtención de dashboards. Estamos mejorando en realidad la economía de combustible. Necesito verlo, ¿verdad? Necesito tener un indicador que me diga si estoy bien, si estoy mal, si voy mejorando, si mis acciones están teniendo un impacto. No puedo nada más simplemente decir que voy a tomar una acción y no tengo manera de medir. Entonces, hay diferentes reportes relacionados con todo lo que les comento ahorita, que todo está relacionado con el uso de combustible. Geotab precisamente trabaja mucho en ese benchmark y, por ejemplo, hay una gráfica muy interesante que te dice, bueno, de tu flota tienes el top de los buenos vehículos, el top de los muy malos, pero todavía te hace un benchmark con los vehículos de esa misma marca, modelo y actividad similar, en cuánto andan en general en la región los vehículos en rendimiento, y así te puedes decir, a ver, tu flota en general anda por encima o anda por abajo del rendimiento, de tal manera que entonces tienes indicadores muy claros que te van a permitir mejorar el rumbo. Lo que decíamos ahorita, o sea, no es una percepción, son datos reales. La conducción agresiva, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos,
va a una relación directa de desperdicio de combustible. Y creo que es algo también relativamente obvio, pero bueno, los datos nos hacen también verlo de manera muy clara, ¿sí? Cuando un conductor, lo hemos visto en algún repartidor, que va siempre acelerando y luego llega el semáforo en rojo y se para hasta ese momento, entonces genera un frenado brusco y luego todavía no está, apenas cambia el semáforo y arranca y hace una aceleración brusca. Todo eso es una conducción agresiva y lo único que logramos es precisamente que nuestro rendimiento decaiga, ¿sí? Aquí está el dato, o sea, en general, cuando conduces a más de 80 kilómetros por hora, los rendimientos se vienen hacia abajo. Lo que decíamos, el rendimiento que especifican los fabricantes es bajo unas ciertas condiciones de velocidad, controlado y todo. Entonces, cuando superamos esas velocidades, los rendimientos de verdad se van al suelo. Como comentábamos ahorita, el ralentí es un gasto de verdadmente innecesario. Muchos de los clientes no lo tenían visualizado. Hay quienes la operación lo necesita, por ejemplo, hay quienes tienen unas cajas refrigeradas porque llevan alimentos perecederos o algún otro tipo de producto que necesite clima controlado y entonces depende mucho de que el vehículo esté encendido. Se han dado cuenta de todo el combustible que se gasta por ralentí, que muchas de las estrategias en los últimos años han cambiado a tener un tanque de combustible específicamente para la caja que sea independiente del camión. ¿Para qué? Para poder medirlo bien y para poder tener una visión y poder generar ahorros. Porque entonces todo era excusa de que tengo que tener prendido el camión porque traigo la carga. Y entonces, aún y cuando no tuvieran carga, lo traían encendido y no había manera de justificar nada. Entonces, hay muchas cuestiones que teniendo datos se puede ir a mejor. Entonces, diferentes factores, como ya lo hemos comentado, para mejorar la economía de combustible, los hábitos de conducción, encontrar rutas más cortas, los problemas de motor, lo que comentábamos ahorita, hay problemas o códigos de falla o mediciones de temperatura que ya se elevaron, diferentes condiciones en el vehículo que si tenemos una conectividad hacia la computadora y lo podemos pasar a la gente de taller, seguramente ellos pueden tomar acciones para que entonces los vehículos estén en mejores condiciones rodando y entonces el rendimiento sea el mejor o el óptimo, ¿sí? Bueno, diferentes cosas para apoyar precisamente a esta toma de decisiones y al ejecutar acciones, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una que utilizamos mucho es la retroalimentación a cabina hacia los conductores, donde les dice específicamente que van rompiendo alguna regla. Estás excediendo la regla de 80 kilómetros por hora. Se lo dice abiertamente en la cabina al operador y automáticamente viene un bajo. ¿Sí? Cuando no traen ningún sistema ni nada que les retroalimente, a lo mejor se dan cuenta cuando ya pasaron 5 o 6 minutos en velocidad alta y le bajan y así están. Pero es impactante el ver los datos de cómo con un simple pip o con una bocina que te diga abiertamente, bajas en lugar de permanecer 5 minutos, permaneciste 5 segundos y la reducción de economía en ese aspecto es impresionante. Y obviamente las métricas útiles, todo lo que habíamos de reporteo, el poder estar enviando información en tiempo real a quienes tomen decisiones o acciones, lo que decíamos ahorita, por ejemplo, un calentamiento de motor, pues no me voy a esperar hasta tener un informe semanal o mensual, sino en el momento voy a ejecutar algo y voy a notificar a alguien para que le hable al operador, tal vez detenga el vehículo o vaya al centro de atención más cercano. Hay diferentes acciones a tomar y obviamente, como les comentaba, Geotab y Métrica Móvil están muy interesados en todo lo que es el Analytics y el Big Data y todas estas herramientas que ahorita nos van a ayudar a tener una visión todavía más amplia del tema. Juan, ¿algo que quieras comentar? Con esto estaríamos cerrando la participación. Ahí estaba respondiendo unas preguntas por el chat, pero Antonio, creo que cubriste todo y lo más importante acá es mencionar cuando hablaste acerca del manejo, del uso eficiente de los recursos. No siempre es bueno para las compañías en términos económicos migrar toda una flota de combustión a eléctrico, porque va a depender mucho también del uso que le des a los vehículos. Entonces, ahí es donde Métrica y Geotab les puede dar los mejores consejos al respecto dependiendo del uso de la flota. Otra cosa que también mencionaba Antonio sobre el combustible, el mejor uso del combustible. No solamente es el combustible fósil,
también el combustible, digamos, la reserva eléctrica que tiene un vehículo. Entonces, en ese manejo también, cómo puede ser eficiente un frenado o una aceleración para que rinda más la batería o del vehículo eléctrico o el híbrido. Y no solo también es el eléctrico, sino también, como hablabas, Antonio, sobre el biodiesel o el gas. En todo eso estamos metidos con métrica en el desarrollo de esos nuevos combustibles para que sea más eficiente y mitigar la huella de carbono. Entonces, lo interesante aquí es entender bien qué es lo que están buscando los clientes finales o los administradores de flota para ver cómo métrica y Geotab pueden colaborar. Muchas gracias, Juan. Jessica, pues con eso damos por concluida la presentación. Si No, gustas, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Juan, por su intervención. Juan ha estado respondiendo algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Muchas gracias, Juan. Acá hay una última pregunta de Oscar Sebastián. Él pregunta, ¿estos sistemas también los usan empresas de transporte de pasajeros, tanto locales así como buses foráneos? Juan dice que así es, cualquier tipo de flota. Muy bien. Efectivamente, y Jessica, te complemento. Cualquier vehículo que se mueva, desde un gran camión de una minera, esos gigantes, hasta un city car se puede conectar. Entonces, como comentó Antonio, lo que no puedes medir no lo puedes administrar. Entonces, ahí donde nosotros nos damos en el desarrollo de nuevos dispositivos. Antonio habló del Go 9, que es el último equipo que tenemos, que tiene múltiples sensores, no solo acelerómetros, sino giróscopo y demás. Entonces, también las ciudades inteligentes pueden apoyarse en toda esta Big Data que le ofrecemos al mercado. Precisamente Mariela nos pregunta qué avances nos pueden comentar sobre el desarrollo de analítica de datos, si han usado técnicas de Machine Learning. Sí, sí, ahí es bien importante porque la plataforma nuestra va aprendiendo a medida que se van usando los vehículos. Entonces, te puede, no sé, un ejemplo que me gusta usar mucho es el ruteo eficiente. En vez de enviar un camión de reparto a las 3 de la tarde, ya el sistema aprende que a las 3 de la tarde es donde más tráfico hay, va a tener más congestión y va a quemar mucho más combustible. Entonces el sistema ya te da la recomendación a qué horas puedes enviar un vehículo de reparto a ciertas zonas de la ciudad, dependiendo del tráfico que exista, ¿no? Gracias, Juan. David nos pregunta que si han trabajado con otros tipos de vehículos, como scooters, bicicletas, ¿sí? Diría yo también, agregaría motocicletas, ¿sí? No sé si han trabajado con este tipo de vehículos. Estamos en desarrollo de unos dispositivos para seguir motocicletas. Obviamente la motocicleta te da una información muy limitada y lo que buscamos es dar mucho más información al respecto. Una motocicleta solo te puede dar, en la motocicleta estándar, es la localización. Entonces, estamos desarrollando un producto similar, pero ya tenemos, por ejemplo, seguimiento a trailers, los que van acoplados a los camiones, o seguimiento a productos, movimiento de productos dentro de una planta o en el reparto también lo podemos ayudar a monitorear. Ok, gracias, Juan. Antonio pregunta si su empresa, también a motocicletas, ya, entendiendo que, sí, Juan, hago un paréntesis aquí chiquito, nosotros estamos haciendo un proyecto, de hecho, dentro de la red, y es un proyecto de grado, estamos desarrollando un sensor para medir combustible en motocicletas, ya que, por ejemplo, en Colombia, sí, en Colombia hay un parque, pues, mayoritario de motocicletas, es decir, el parque automotor en Colombia casi que el doble son motocicletas comparado con vehículos. A nivel de la universidad y bajo la dirección también del doctor Huertas y con toda la colaboración de la red, estamos tratando de que los estudiantes desarrollen este tipo de sensórica. Sería bueno que en otro espacio pudieras regalarme tu correo electrónico para poder contactarlos en esta parte, ¿sí? Por supuesto, y nos interesa mucho porque precisamente estamos incentivando ese desarrollo de nuevas tecnologías alrededor de la plataforma nuestra, sobre todo con universidades. Mis trabajos anteriores trabajé también, hoy hice un desarrollo con la TEC de México y la San Buenaventura en Chile, justamente en eso, desarrollando nuevas soluciones alrededor de la tecnología. Entonces, por supuesto, te escribo y nos mantenemos en contacto al respecto.
Muchísimas gracias. Juan Daniel Cordero pues primero los felicita, dice muy buena presentación y quiere preguntar si han probado reducir el consumo de combustible cambiando la configuración del tren motriz, por ejemplo, cambiar diferenciales o relaciones de caja de cambios. No, específicamente con el cambio mecánico de los vehículos, no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es, como mencionaba antes, el trabajar con biocombustibles. Precisamente en Colombia estamos desarrollando un nuevo sistema que va alrededor de los vehículos a gas. Como sabes, Colombia es líder con Argentina y México al respecto. Entonces sí estamos muy activos en ese sistema de gas y ver cómo lo podemos incluir dentro de una solución estándar de Geotap. Gracias, Juan. Willy nos pregunta cómo introducen las mejoras a los problemas conductuales una vez identificados y cómo han podido mejorar el uso de la inercia en las unidades. Ahí puso dos preguntas. Entonces, la primera es el conductor. En vez de reprimir y castigar a un conductor, digamos, que se porte mal, por decirte algo, o que tenga hábitos de conducción bruscos, lo que hacemos es que se incentivos a las empresas para que usen esa data en la cual al conductor se le pueda profesionalizar y darle unos parámetros y un acompañamiento para que él mejore y sea realmente un profesional de la conducción. Como hablaba antes acerca de, por ejemplo, el frenado de un vehículo eléctrico es súper importante porque ese frenado genera más energía para que prolongue la vida o la autonomía del vehículo. Eso también es relevante porque es enseñarle al conductor cómo usar mejor esa herramienta y cómo ser más eficiente. Aquí en Chile tenemos el caso, por ejemplo, de una compañía de transporte que le da incentivos a los conductores por el ahorro de combustible. Y eso va directamente ligado a la nómina. Entonces, desde el sistema pasa a la nómina y el conductor recibe su bono o su pago adicional. Entonces, todo eso se puede ir desarrollando para mejorar realmente el ambiente laboral. Algo importante, Jessica, ahí para complementar lo que dice Juan. La gran ventaja precisamente es que el sistema te permita monitorear las variables y poder tener una retroalimentación basada en lo que de verdad el operador está ejecutando mal. Es decir, ahorita veíamos que hay diferentes factores, que si aceleras, que si giras, que si frenas, que si vas a exceso de velocidad, y hay diferentes factores. Entonces, si tú solamente tienes un reporte que te diga, él tiene bajo rendimiento, ¿qué le vas a dar de retroalimentación? Nomás, como dice Juan, nomás lo vas a regañar, ¿no? Como un niño chiquito, no te portes mal. Y los niños chiquitos dicen, ¿qué es portarme mal? O sea, la verdad no sé qué cambiar, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué diferencia que tú le digas? Mira, de los 5 indicadores que tenemos, uno es aceleración, giro y todos los que acabo de comentar, tú andas bien en velocidad, pero te está fallando los frenados bruscos. Entonces hay una retroalimentación ya muy particular donde el operador sabe perfectamente entonces qué cambiar y tienes un seguimiento para ver si está progresando o no está progresando. Entonces eso la verdad es muy importante. Y 2, las retroalimentaciones, ¿no? Lo comentamos ahorita. El hecho de que tú puedas tener un sistema que al operador, lejos de dejarlo hacer lo que quiera y regañarlo hasta el final del día, en el momento le puede decir, bájale, súbele, cámbiale, estás ejecutando mal esto, le hace que en lugar de permanecer, por ejemplo, en un exceso de velocidad de 5 minutos, lo disminuya a 2 o 3 segundos. Eso, la verdad es que va a traer beneficios muy grandes, ¿no? Entonces, esas acciones... Complementando lo que dice Antonio, ese acompañamiento a la persona como tal es muy importante y empresas como Métrica, por ejemplo, cuenta con gente que acompaña y hay otra empresa también que estuve que es colega de Métrica, no puedo dar publicidad, pero tiene psicólogos para acompañar a los conductores en todo lo que está explicando Antonio. Inclusive personas que han tenido accidentes, se les acompaña también. Entonces, no solo es el vehículo, ni la eficiencia del combustible, sino es la persona también, la que cuidamos. Muchísimas gracias, Antonio y Juan, por ese detalle tan importante de tener en cuenta a las personas. Así como tenemos experiencias en muchos ámbitos, la experiencia de conducción hoy en día es muy bien tomada y muy bien recibida y los usuarios lo reciben como una experiencia, ¿no? Como un servicio muy completo. Y claro, por supuesto que los factores humanos son bastante relevantes para poder tomar decisiones al respecto. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Mariela y es de si tienen algún módulo de estimación genérica de ciclos de conducción.
Medición genética de ciclos de conducción. Mira, lo que sí tenemos nosotros muy claro es que toda la información que nos pueda suministrar el vehículo, como hablaba Antonio, que ahora son sensores móviles, entonces sí podemos medir eso y podemos hacer los ciclos de conducción y podemos dar mucha data al respecto para la mejora de la eficiencia de la flota como tal. Ok, Nicolás nos pregunta, ¿algoritmos para almacenamiento de datos siguen siendo restringidos como una caja negra? No son restringidos. Obviamente, en una de las respuestas que puse por allí, nosotros tenemos más de 2,5 millones de vehículos, entonces todos esos datos se pueden utilizar anónimamente. No puedo decir que son de X o Y país o X o Y cliente, pero sí se puede utilizar toda esta data y lógicamente ahí crear los reportes que sean convenientes. Hay un paradigma ahí, Jessica, perdón, nomás para complementar. ¿Sí? Justo ahí está cambiando. Esta pregunta es muy interesante y muy importante precisamente por eso. Definitivamente hay información sensible que las compañías no quieren que se sepa o que sea pública. Mi estrategia, las acciones que yo estoy tomando para tener mejoras, digo, son celosos en algún punto, pero abiertos en algunas otras. Ya ha habido muchos comunicados de clientes nuestros aquí en el país, por ejemplo, donde dicen abiertamente, desde que yo implementé telemetría, estoy teniendo tales y tales beneficios y tales resultados. Eso se puede compartir, pero definitivamente hay mucha información, o más bien, la información particular no está puesta para el público, para que alguien acceda, ¿no? Pero justo lo platicamos y eso, como dice Juan, no estamos infringiendo ninguna situación de protección de datos, precisamente porque hay todo un equipo detrás que cuida todo eso, pero sí ayudamos precisamente en un benchmark. Lo comentamos ahí en alguno de los reportes. El rendimiento, el poder decir de tu vehículo, de tu flota, estos son los mejores, estos son los peores, pero aún te doy un plus que con vehículos de una operación similar a la tuya, puesto que tenemos una flota muy grande, están en este medio. Entonces tú ya tienes ahí un pequeño benchmark que te ayuda. No estamos diciendo quién tiene ese benchmark, de quién es el dato, ni mucho menos, pero justo los clientes empiezan a entender ahorita que también es beneficio para ellos el que se pueda acceder a este tipo de información, ¿sí? En México de verdad todavía hay ese esquema, aunque ya cada vez menos, pero precisamente el tema de la plática era la integración de datos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque definitivamente es muy relevante. Nosotros, por ejemplo, Métrica Móvil, nos consideramos una compañía no tanto de GPS, definitivamente no. De equipos de telemática sí, pero creo que estamos, y Geotab también junto con nosotros, en una compañía de integración de datos. Ese es el valor. Y ya al obtener los datos simplemente la verdad es que te da un cierto valor, pero no tanto. El que los puedas usar, el que los puedas poner, el que la gente los pueda visualizar y el que entonces empiece a generar iniciativas a través de ellos, ese es el valor de verdad que ahorita es el que buscamos. Entonces, ya no hay tantas restricciones, ya la gente está viendo ese beneficio y esperemos que poco a poco todo esto vaya mejorando, pero bueno, con la plataforma que tenemos, a eso nos dedicamos, ¿no? Gracias, Antonio, muy amable. Oscar Sebastián pregunta, ¿qué empresas utilizan la plataforma Geotab en Ecuador? Puedo hablar de empresas, justo lo que decía Antonio, tenemos cierta confidencialidad, pero lo que sí puedo comentar es que casi el 90% de las empresas del Forbes 500 están con nosotros y empresas también pequeñas. Y la idea nuestra es justamente ese. Creemos que América Latina es un mercado potencial para esas empresas pequeñas de dueños de 2, 3 o 10 vehículos. Entonces, digamos que somos del mercado masivo, tanto empresas grandes como empresas pequeñas. Gracias, Juan. Edgar pregunta si han proyectado la medición de rendimientos y otros parámetros en vehículos eléctricos. Depende, también lo habló Antonio, depende del vehículo. Cada vehículo y cada modelo es diferente dependiendo del país. Mientras más información nos arroje el vehículo, mucho mejor. Claro que, por ejemplo, hay vehículos que no nos arrojan tanta data y ahí es donde entra Métrica con sus ingenieros a trabajar de la mano con nosotros y recabar y buscar más información sobre cada uno de los modelos de vehículos, sea eléctrico o sea combustión.
Gracias, Juan. Juan, aquí nos dice Mariela, pues creo que lo acabas de comentar, sin embargo, quisiera corroborar la información para Mariela. Si tienen posibilidades de convenios con universidades para compartir datos anónimos tipo benchmarking, o sea, Sí, por datos supuesto. crudos. Sí, por supuesto. La idea nuestra es seguir apoyando como buena compañía canadiense y está en una zona universitaria. Entonces, muchos estudiantes se acercan a Geotab y nosotros tenemos planes con ellos precisamente para colaborar con el desarrollo de tecnologías y colaborar con ellos usando la data nuestra. Entonces, por supuesto que sí. Gracias, Juan. Bueno, acá recibo muchos mensajes de felicitación, qué excelente presentación y que pues interesante conocer los servicios que ustedes ofrecen y cómo nosotros pues como red podemos, digamos, estar trabajando con ustedes de la mano en estos proyectos de movilidad y de eficiencia energética de ciudades de Latinoamérica, ¿sí? De pues Iberoamérica. Bueno, acá, no sé, Eduardo Alegre, no sé si es una pregunta o es un comentario. Dice, los proveedores que brindan servicio a las flotas, Wapco, Frenel, Savilla y muchas otras más, comparten el dato que en el pasado no lo proporcionaban. Esto lo sumamos y retroalimentamos en una sola plataforma. Eduardo, ¿estás ahí? Es un comentario de Eduardo al respecto y es muy válido. Básicamente lo que quiere decir Eduardo es que todos estos diferentes proveedores de servicios se pueden aglutinar en la plataforma de Geotab y medirse. Entonces, es bien válido el comentario que hace Eduardo al respecto. O sea, es decir, por ejemplo, si yo tuviese datos, digamos, yo tengo pues, en una empresa del sector de la movilidad y quisiera como incorporar mis datos, ¿lo pudiera hacer en su sistema de Geotab? ¿Es lo que quieres decir? Se podría hacer, se podría hacer. Inclusive hoy en día muchos fabricantes de vehículos tienen digamos, sus sensores independientes y lo que hacemos, por ejemplo, no sé, hablando de marcas Volvo, Ford o Chevrolet, hay vehículos que ya tienen los sensores. Entonces lo que hacemos nosotros es tomamos la data de esos vehículos y los incorporamos a nuestra plataforma. Va relacionado con la pregunta de qué tanto se comparte ahorita la información. Era sobre eso el comentario de Eduardo, es decir, ya compañías que antes eran muy celosas y guardaban todo como en su caja negra, hoy en día ya se puede o ya están disponibles. Y bueno, justo la parte de lo que le llamamos nosotros el pilar de expansión nos ayuda a eso. Es decir, la tecnología también está pensada en integrarse. ¿Sí? Muchas de las tecnologías que actualmente hay en el mercado no están pensadas en eso, están pensadas también en obtener información y yo procesarla y yo presentarla, pero no están pensadas desde su core en decir, esta información en algún momento la tengo que o integrar con alguien más o pasarla a algún sistema o compartirla. Entonces, aquí el sistema ya lo permite, está desde su inicio pensado en eso y por eso es que es demasiado sencillo que estas compañías que luego ya toman la decisión de poder integrar, se presta muy fácilmente a integrar esa información en la telemetría y generas reportes ya con la información integrada, ¿no? Ese era el asunto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio y Juan. Todos hemos quedado absolutamente satisfechos con su presentación. Muchísimas gracias y nos pueden compartir el contacto de correo electrónico tanto de Antonio como de Juan. Pues sería agradable ya que hay varios participantes que desean tener contacto con ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos por participar en este seminario de relieve y gracias Antonio, Juan, por todo su conocimiento compartido. Y bueno, hasta la próxima.